el Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Estas fueron las últimas palabras del presidente Roldós hace 30 años. Horas más tarde murió en un accidente aéreo. La tarde de este 24 de mayo, el presidente constitucional de los ecuatorianos, abogado Jaime Roldós Aguilera, ha muerto. Muchos recuerdan el fatídico episodio, pero para una generación entera es poco lo que conoce de este guayaquileño, quien sorpresivamente ganó las primeras elecciones tras la dictadura militar. En la mañana de los comicios, poco después de que el abogado Jaime Roldós Aguilera, entonces de 39 años, salga a votar, Freddy Heller se entrevistó al futuro presidente, junto a su esposa Marta Bucaram. Abogado, ¿cómo va a ser su día, este día? ¿Cuáles van a ser las actividades? Mantenernos permanentemente informados de qué es lo que está sucediendo en todo el país con referencia a la marcha del proceso electoral. Era el 29 de abril de 1979. Roldós salió caminando por las calles de Guayaquil a sufragar. La gente que lo reconocía lo felicitaba. Ahí atrás. Abdalá Bucaram, hermano menor de Marta, le abría el paso al aspirante, que buscaba la mesa 19, donde debía votar. Jaime Roldós era el candidato del partido Concentración de Fuerzas Populares, en alianza con Osvaldo Hurtado, de la Democracia Cristiana. El CFP era dominado por su tío político, Asad Bucaram, quien no pudo candidatizarse a presidente, por lo que respaldó al joven Roldós. Que de la aspiración de ser candidato a alcalde pasó a ser presidente de la República y que era un líder joven, sin tacha, con la mirada clara en el porvenir de su país. Roldós presidente, Bucaram al poder. Era la frase más coreada de la época, que reflejaba el momento político del país. Sin embargo, Roldós tenía agenda propia y no sería un simple títere de su tío. Tras su triunfo en primera vuelta, denunció los intentos del triunvirato militar que gobernaba el país de hacer fracasar el proceso electoral. Roldós era incómodo para los grupos de poder, sobre todo al sector bancario, como él mismo lo señaló en esta entrevista. Tener que enfrentar el fraude del Tribunal Supremo Electoral, tener que enfrentar los afanes golpistas de los sectores plutocráticos, enfrentar una campaña de infamia. Los ataques que provienen de los sectores oligárquicos del Ecuador, de los sectores plutocráticos, están fundamentados en la defensa de privilegios, en la defensa de prebendas. Se niegan a aceptar cuán necesario e imprescindible es un cambio. Luego de votar, Roldós esperó en su casa los resultados. ¿Tiene un significado para usted especial lo que acabamos de ver, es decir, la multitud que le ha acompañado a depositar su voto? Evidentemente, esta demostración de la mañana, demostración espontánea, cariñosa del pueblo de Guayaquil, nos están diciendo que la responsabilidad que tenemos ante el país es enorme. Ha sido una acogida tan espontánea, tan cariñosa, que quedamos sumamente reconocidos a todos los ciudadanos. La televisión daba las primeras noticias de la jornada electoral de 12 horas, que había empezado a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. En esos primeros resultados se visoraba el triunfo de la Fuerza del Cambio, eslogan del binomio Roldós-Hurtado que ganaba al de Sixto Durán Ballén. ¿Estás optimista frente a los resultados? Perfectamente optimista, lo más optimista del mundo. Porque yo sé que mi papá triunfará y hará que el Ecuador tenga un puesto en este mundo. Sixto Durán Ballén, 471.657 votos. Jaime Roldós Aguilera, 1.025.148 votos. Roldós triunfó con el 68% de los votos. El pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. Hoy reitero esta felicitación y desde Quito le doy un gran abrazo. El presidente electo organizó inmediatamente una gira internacional por Europa y Estados Unidos. Mientras tanto, en la central de campaña fue recibido por sus coidearios y familia.
En su posesión como presidente, criticó directamente a la dictadura que lo antecedió y el manejo económico de la misma, en una ceremonia transmitida en directo por primera vez al país en televisión y presenciada in situ por los líderes políticos de la época. Frente a nosotros tenemos un compromiso: echar a andar un paralítico. Así queda el país luego de 3 dictaduras. La denuncia no es una excusa. Recibimos un país con una economía desequilibrada. Según nuestros técnicos, la deuda pública externa se acerca a los 4.000 millones de dólares. Sin embargo, no estamos para lamentaciones. Un médico no llora ante el enfermo, lo diagnostica y sigue una terapéutica para su curación. Lo dije en la campaña y esta mañana de agosto con toda fuerza se encarna. Mi poder en la Constitución, mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Y en nuestros pasos vamos a hacer historia ecuatoriana. Con este emotivo discurso, el país empezaba una era democrática. El gobierno de Roldós promovió importantes reformas. La jornada laboral se redujo a 40 horas semanales. El salario mínimo vital subió casi el doble. La jubilación de la mujer a los 25 años de servicio. Creó el Plan Nacional de Alfabetización. El 45% del presupuesto nacional fue invertido en obras de infraestructura y de manera especial en los proyectos hidroeléctricos Paute y Agoyán, los más importantes hasta hoy en día. Su gobierno propuso la Carta de Conducta o Doctrina Roldós, proyecto de protección de los derechos humanos, plan que incomodó a las dictaduras militares de América del Sur. Pero el Ecuador estaba en crisis. Una huelga nacional y la oposición en el Congreso que bloqueaba toda iniciativa presidencial liderada por los patriarcas de la componenda, como calificó Roldós a Raúl Clemente Huerta, Carlos Julio Arosemena, Asad Bucaram y León Febres Cordero, entre otros. Roldós estaba acorralado en lo que llamó pugna de poderes. Pugna de poderes comenzada por esa mayoría parlamentaria que quería mantener sometida a la función ejecutiva del Estado. En plena crisis, súbitamente debió enfrentar la guerra de Paquilla con el Perú, en enero del 81. Esto desfinanció el Estado y el gobierno debió tomar medidas económicas impopulares ante la crisis económica. ¿Había una crisis? Había, y de hecho que lo sufrieron muchos, entre otros los propios banqueros, que luego dieron origen a la sucretización en el gobierno de Osvaldo Hurtado. La crisis se da por préstamos a empresas que fracasan luego del proceso de la conflagración. Tras la conflagración o guerra con el Perú, Roldós pronunció su famoso discurso del 24 de mayo para honrar a los héroes de Paquilla antes de subirse al avión que nunca aterrizó. El avión Beechcraft que llevó al presidente y a su esposa debía aterrizar en Macará, provincia de Loja, para después tomar un helicóptero que llevaría a la comitiva presidencial hasta la población de Zapotillo. Sin embargo, según Marta Roldós, el vuelo tomó otro rumbo. El avión y sus tripulantes se encontraron calcinados sobre el cerro Guairapungo, a pocos minutos de la población de Celica. Junto a Roldós y su esposa murieron otras 7 personas, entre ellas el ministro de Defensa Marcos Ubía y su esposa. Este informe atribuía el accidente a falla humana del piloto, pero tenía un montón de incoherencias en él, tenía coordenadas equivocadas, no había reporte de la torre en Machala porque supuestamente hubo un apagón. Sin embargo, meses después, un informe de la Policía Científica de Zúrich, realizado a petición de la Cámara de Representantes, comenta irregularidades de la investigación anterior y el hecho de que las turbinas habrían estado apagadas al momento del impacto. Lo cual contradecía totalmente el informe de la Junta de Investigación de Accidentes de la Fuerza Aérea. Y lo que me consta es que el informe fue forjado. ¿Es posible creer que habrían existido interesados en matar al presidente? Sea un accidente o sea un asesinato o magnicidio, los beneficios económicos se dieron para desgracia del pueblo ecuatoriano. Los que sucretizaron sus deudas
y que el Estado absorbió los dólares que tenían que pagarse a los grandes bancos internacionales. Pero el historiador Huerta no es el único que ve elementos de un posible magnicidio. John D. Perkins, autor del polémico libro Confesiones de un gángster económico, cree que las políticas de Roldós le ganaron muchos enemigos poderosos. Un hombre con mucho coraje y no quería hacer los cambios, entonces seguramente él fue asesinado. Luego de 30 años de muerto Jaime Roldós, no hay todavía respuestas contundentes sobre el terrible accidente aviatorio en el que falleció él y su esposa. Aquí yacen Marta y Jaime, esperando, como lo hacen las familias de los desaparecidos, sobrevivientes de una historia trágica que todavía no tiene un final. Porque yo lo único que le pedí al Estado ecuatoriano, por fin acepten que eso no fue un informe, que nos merecíamos más, que Jaime Roldós y Marta Bucaram de Roldós, que toda la gente que estuvo allí merecía más que eso. Que sus hijos, que su familia, no solamente de ellos, de Marco Andrade, de su vía, del edecán, de todos ellos, merecíamos más que eso. Que el país merecía más que eso. Desde siempre y hasta siempre, ¡viva la patria!